Hola, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que está literalmente en el corazón de la fe cristiana. Vamos a desmontar, basándonos en un análisis histórico y lingüístico, uno de los rituales más famosos del mundo para descubrir qué hay realmente en sus orígenes. Y todo parte de una pregunta que es tan sencilla como, la verdad, bastante explosiva. A ver, imaginemos la escena por un momento. Un creyente de la primera generación, alguien que a lo mejor conoció a los apóstoles, viaja en el tiempo y entra en una misa católica de hoy. ¿Qué vería? ¿Reconocería algo de lo que él practicaba en su pequeña comunidad? Pues bien, según las fuentes que vamos a analizar, la respuesta es un no rotundo. Y esa es precisamente la pregunta que va a guiar todo nuestro análisis. Así que, venga, vamos a empezar a tirar del hilo. Para muchísima gente, la misa es la esencia del cristianismo, una tradición que viene, sin cambios, desde el mismísimo Jesucristo. Pero, ¿y si todo eso no fuera tan así? ¿Y si esa familiaridad fuera en realidad una ilusión construida durante siglos? Vamos a poner cara a cara el ritual moderno con sus supuestas raíces. Bueno, pues fijaos en esto. Lo primero que salta a la vista cuando se examinan las fuentes es el lenguaje, las palabras que se usan. Mirar la pantalla. En el Nuevo Testamento se habla de cena del Señor, partimiento del pan, Eucaristía, que en griego, ojo, significa simplemente acción de gracias. Son términos que suenan a comunidad, a algo sencillo. Y en el otro lado, ¿qué tenemos? Misa, sacrificio, transustanciación, palabras con una carga teológica enorme. Este cambio de vocabulario, os aseguro, no es casualidad, y es que revela una transformación total de la idea original. Aquí empieza todo. Para encontrar la verdad tenemos que viajar en el tiempo. Y nuestra primera parada nos lleva al documento cristiano más antiguo que se conserva fuera de la Biblia, la Didaché. Estamos hablando de un texto escrito entre los años 70 y 90, casi nada. Es básicamente un manual de instrucciones para las primeras iglesias. Es como tener una ventana directa a cómo vivían y celebraban su fe los primerísimos cristianos. Fijaos bien en lo que dice este texto, porque es que no tiene desperdicio. Cuando habla del pan, la didaché no dice nada de que se transforme en otra cosa, nada. El pan es un símbolo, una metáfora clarísima. Como este pan, así tu iglesia. O sea que el foco está puesto en la unidad de los creyentes, que igual que los granos de trigo dispersos, se juntan para formar un solo cuerpo, que es la iglesia. Es que, a veces, lo que no se dice es casi más revelador que lo que se dice. Y en la Didache, el silencio es ensordecedor. No aparece por ningún lado la palabra misa. Tampoco se habla de un sacrificio para calmar a Dios, ni rastro de un sacerdote con poderes mágicos para consagrar, ni de que el pan y el vino cambien de sustancia, y mucho menos de que haya que adorarlos. O sea, todos los pilares de la misa romana simplemente no existen en el documento cristiano más antiguo que tenemos. Vale, entonces, ¿cómo pasamos de una cosa a la otra? Pues está claro que no fue de un día para otro. Fue un proceso lento, impulsado por nuevas ideas y, sobre todo, por nuevas estructuras de poder en la Iglesia. Y el cambio en el lenguaje nos deja un rastro de migas de pan. Si seguimos la evolución de algunas palabras clave a lo largo de los siglos, podemos reconstruir perfectamente cómo una cena para recordar se convirtió en un ritual sacrificial súper complejo. Y aquí está para mí la madre del cordero. Cuando Jesús dice, haced esto en memoria de mí, la palabra griega que utiliza es anamnesis. Y aquí los expertos en griego antiguo, tanto bíblico como clásico, son unánimes. Anamnesis significa recordatorio, memorial, es un acto para traer a la memoria algo que ya pasó, en ningún caso significa repetir o volver a presentar ese sacrificio. Es un recuerdo, no una recreación, y la diferencia, claro, es abismal. Por si quedaba alguna duda, llega el apóstol Pablo y nos da otra pista que es definitiva. En la carta a los Corintios dice que al celebrar la cena, la muerte del Señor anunciáis. La palabra griega aquí es katangelo, y en todo el Nuevo Testamento esta palabra significa siempre lo mismo: proclamar, declarar, anunciar a bombo y platillo algo que ya ha ocurrido. No significa repetirlo. O sea, los primeros cristianos no volvían a sacrificar a Cristo. Lo que hacían era anunciar a todo el mundo su sacrificio único y definitivo en la cruz. Y esta línea de tiempo lo ilustra a la perfección. Fijaos en cómo cambian los títulos. En la Biblia, los líderes eran los presbíteros, o sea, los ancianos. Su trabajo era enseñar y cuidar de la comunidad. Pero a partir del siglo III se empieza a colar la palabra latina sacerdos, un término que venía de los sacerdocios paganos y del Antiguo Testamento y que ya implicaba ofrecer sacrificios. Y para rematar, en el siglo V la palabra misa, que era simplemente la frase para despedir a la gente, ite missa est, podéis ios, acaba dándole nombre a todo el tinglado. Las palabras no mienten. Entonces, ¿cómo ocurrió esta tremenda transformación? Pues no fue algo repentino, sino un proceso gradual,
una desviación que se fue haciendo cada vez más grande a lo largo de más de 1000 años. Las fuentes nos permiten ver las fases clave en las que esa cena conmemorativa que instituyó Cristo fue alterada de arriba a abajo, sobre todo después de que el Imperio Romano se hiciera cristiano y surgiera una estructura de poder eclesiástica con el Papa a la cabeza. Aquí se ve el proceso, paso a paso. Primero se empieza a usar la palabra sacrificio, pero como una metáfora, un sacrificio de alabanza. Luego, con gente como Cipriano de Cartago, el lenguaje se vuelve más ambiguo, más peligroso. Con la llegada del poder político tras Constantino, surge una clase de sacerdotes cada vez más poderosa y alejada de la gente. El golpe de gracia llega en la Edad Media, cuando en el año 1215 la transubstanciación se convierte en dogma oficial, y ya en el siglo XVI el Concilio de Trento echa el candado y declara hereje a cualquiera que se atreva a negar este nuevo sistema. Hemos seguido el rastro histórico y el de las palabras. Ahora, para terminar nuestro análisis, vamos a poner todas las cartas sobre la mesa. Vamos a comparar frente a frente el punto de partida, lo que vemos en la Didache, con el punto de llegada, el sistema de la misa romana. El contraste es que es brutal. En la Didache, el acto es una acción de gracias, un memorial. En la misa, es un sacrificio para aplacar a Dios. En la Didache lo podían presidir profetas, maestros, gente de la comunidad. En la misa, solo un sacerdote ordenado con un poder exclusivo. En la Didache, el pan y el vino son símbolos de unidad, alimento espiritual. En la misa, se supone que se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo. El foco ha cambiado por completo, se le ha dado la vuelta como a un calcetín. Así que la conclusión que presenta este análisis es tajante. La misa, tal y como la conocemos y la define la Iglesia de Roma, no es la continuación de la Cena del Señor. Es una innovación muy posterior, una desviación en toda regla, impulsada por la Iglesia imperial y los papas, que acabó por destruir la sencillez del memorial que Cristo había instituido. Y todo esto, claro, nos deja con una última pregunta que resuena con una fuerza increíble. Si los primeros cristianos, y ahí incluimos a los propios apóstoles, nunca celebraron ni conocieron nada parecido a la misa como un sacrificio, ¿cómo es posible que se presente como algo absolutamente necesario para la fe? Es una cuestión que el análisis deja ahí, en el aire, para la reflexión. Gracias por habernos acompañado